Bueno, la clase de hoy vamos a continuar un poco con la temática de la clase pasada, vamos a hablar de la dependencia entre dos magnitudes y vamos a tratar de utilizar un método que se llama el método de cuadrados mínimos a partir de un modelo matemático que tratemos de implementar para nuestros datos experimentales. El objetivo es poder analizar la dependencia entre estas dos magnitudes. En nuestro caso, recuerden la clase pasada, medimos el periodo para distintas longitudes. Entonces es tratar de ver la dependencia entre dos magnitudes a partir de un modelado teórico, es decir, a partir del conocimiento de alguna ley física que pueda llegar a aproximarse a nuestros datos experimentales. En particular, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tratar de determinar la aceleración de la gravedad, G. ¿Mediante qué? Bueno, mediante algún modelo matemático, justamente que sea sencillo, y en donde nosotros podamos utilizar el periodo y la longitud, los valores que medimos del periodo para las distintas longitudes. ¿Y a partir de qué otra cosa? Bueno, a partir de la ley que relaciona el periodo con la longitud, ya tenemos datos para eso porque tenemos distintos valores de periodo para distintos valores de longitud, y sabemos que hay una ecuación en donde aparece la aceleración de la gravedad, con lo cual, a partir de todo eso, vamos a tratar de obtener. Para eso vamos a ver este modelo, los modelos mediante esta técnica, mejor dicho, que es la técnica de cuadrados mínimos. Fíjense que cuando uno piensa en relación entre dos magnitudes, por ejemplo, relación entre dos medidas, x e y, uno mide x, mide y. Cuando las grafica, puede haber algún comportamiento, alguna clase de relación entre ellas, quizás a partir de un modelo lineal, podrían darse cuenta y ver si la relación entre ellas es lineal. A partir de la idea de por ahí ver si la relación es lineal, también uno puede ver que puede hacer un modelo que ajuste bien esos datos o no ajuste tan bien. Puede haber un modelo que las relacione en forma no lineal, o puede haber quizás una relación entre ambas que no se conozca, que no llegue a verse bien, a visualizarse bien, como es el último caso, una relación entre ambas magnitudes. Entonces, cuando uno habla de un mal ajuste o buen ajuste, como dice acá, más adelante vamos a ver qué significa el cómo poder evaluar la calidad del ajuste. En particular, si uno se acuerda, la clase pasada, por eso le hicimos graficar T en función de L. La relación entre T y L, ¿podría uno decir que es lineal? Contéstenme ustedes. No. No, perfecto. La relación entre T y L no es lineal. De hecho, lo estuve viendo, aunque parecía lineal en algunas zonas, porque cuando L es relativamente pequeña, esa raíz cuadrada no es tan relevante. Entonces, si bien podía asemejarse, la realidad es que no es lineal. Entonces uno debería decir, bueno, yo tengo una ecuación donde G está involucrada en esa ecuación y tengo la relación de T y la relación de L, que sé que no es lineal. Si pudiera hacer un modelo no lineal sobre esa relación, podría, a partir de los parámetros que obtengo de ese modelaje, obtener el valor de G. Bien, eso se puede hacer, y es sencillo hacerlo. Pero lo que no es sencillo es hacerlo si uno no dependiera de un programa matemático. Entonces, nosotros hoy en día, obviamente, tenemos la facilidad de tener eso. Muchos años atrás la gente hacía todo a mano, con lo cual lo que vamos a tratar de hacer es utilizar un modelo más sencillo que el modelo no lineal. Para explicar un poco el método de cuadrados mínimos, vamos a hacerlo a partir del modelo más sencillo, que es el modelo lineal. Y aunque ustedes me digan, pero el periodo no se relaciona con la longitud en forma lineal. Bueno, vamos a hacer un truco, o algo que más que un truco es una realidad, que para poder llevar a una relación entre dos variables que sea lineal y que esté involucrado el periodo y la longitud. Ya lo vamos a ver. Pero el modelo más sencillo, entonces, para ver esta técnica de cuadrados mínimos es el modelo lineal. ¿De qué se trata esta técnica? Bueno, nosotros tenemos datos medidos. Nosotros medimos valores de X y valores de Y. Tenemos ahí una nube de puntos. Todos estos son datos experimentales, como cuando medimos T en función de L. Bueno, acá ocurre lo mismo. Tenemos datos medidos y asumimos, conociendo obviamente lo que nosotros medimos y quizás la ley física que se asemeja a esta relación, podemos asumir para el modelo lineal que la relación entre los datos de Y y X es justamente una recta. La recta Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Entonces, asumiendo esto, en este caso, obviamente, el caso del modelo lineal,
lo que se busca es encontrar la recta que mejor aproxima esos datos experimentales. Es decir, la recta que hace que la pendiente y la ordenada al origen forman la recta cuya distancia entre los datos experimentales y esa misma recta sea lo más chico posible. Repito, es la recta que mejor aproxima los datos experimentales. Esa recta es tal que se trata de buscar los valores de la pendiente y la ordenada al origen que minimicen, que hagan lo más chico posible la distancia de los puntos experimentales a esa recta. Entonces los programas matemáticos lo que hacen es buscar, van iterando rectas, van tirando rectas, todo obviamente con una velocidad mucho mayor a la que uno podría pensar, de tal forma de encontrar los parámetros de la pendiente y la ordenada al origen de una recta que sea la que haga mínima la distancia de los puntos experimentales respecto de esta recta. ¿Sí? Esa es la idea, la hipótesis, la teoría. ¿Cómo hace eso? Bueno, esto no es sencillo, porque esto estamos hablando de 2 dimensiones, tendría que evaluar esta distancia a partir de la distancia en y la distancia en x. Entonces, lo que hace es este modelo aproximarlo y jugar simplemente con la distancia en uno de los ejes. Entonces, hace un caso más sencillo aún. En vez de evaluar la distancia del punto experimental a la recta como la distancia más corta, que es la perpendicular, lo que hace es tomar la distancia en el eje y. Obviamente esto es un poco mayor que lo otro. Entonces es como un caso que abarca el otro caso, siendo un poco, digamos, menos preciso que el otro. Pero es mucho más sencillo de resolver. Entonces, para resolver un caso más sencillo todavía, lo que se hace es hablar de una dimensión. Entonces, se ven que los puntos experimentales, los datos medidos, son los P. Y la recta que uno busca, con esta pendiente, que es lo que uno busca, y esta ordenada al origen, que es lo que uno busca, es la que debería aproximar mejor a estos datos experimentales. Bueno, cuando uno ya asume que va a hablar sobre el eje y, las distancias en el eje y, hay que aplicar una hipótesis más. Que cuando uno mide estos puntos, cada uno de estos puntos tiene una incerteza. Recuerden, cuando midieron el periodo tenía una incerteza. Cuando midieron la longitud tenía una incerteza. Entonces, estos puntos tienen tanto una incerteza en y como una incerteza en x. Entonces, si yo solo me fijo en el eje y, lo que me tiene que pasar es que la incerteza en el eje y pese mucho más que la incerteza en el eje x. Es decir, que la incerteza de la variable que está en el eje y pese mucho más que la incerteza de la variable que está en el eje x. Para eso, lo que uno hace, como las variables y y x pueden ser cualquier cosa, para comparar justamente los pesos de las incertezas, ¿qué usábamos? Los errores relativos. Entonces, con los errores relativos uno podía pesar y ver qué medida era más precisa, aunque una fuera del periodo y otra de la longitud. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para utilizar este método? Evaluar que en el eje y, la medida que esté puesta, los datos experimentales que estén en el eje y, sean los que tienen error relativo mayor. Es decir, que el peso de la incerteza de la variable que está en el eje y sea la más fuerte, la mayor. ¿Por qué? Porque este modelo desprecia la incerteza en x. Al despreciar la incerteza en x, si yo tuve un error muy grande en la variable que pongo en el eje x y la estoy despreciando, estoy como haciendo un poco, limitando a que mi teoría no es tan real a lo que serían mis datos experimentales. Entonces, como hipótesis importantísima es que para aplicar el método de cuadrados mínimos en el modelo lineal a partir de esta teoría, es que en el eje y tiene que estar la variable cuya incerteza pese más que la que va en el eje y. Entonces, esa hipótesis significa que el error relativo de todos estos puntos, acuérdense, son puntos en donde uno puede calcular el error relativo, recuerden cómo se calculaba, en forma independiente. Es decir, el punto 2, el error relativo va a ser el valor de la incerteza absoluta que tenía este punto, en y, sobre el valor más representativo de este punto. Así, evaluando el error relativo de este punto en y de este punto en x, se puede ver si uno es mucho más grande que el otro. Entonces,
Cuando me ocurre que mido los errores relativos de cada uno de los puntos, recuerden que estos son varios valores, cuando comparo y me dan algo aproximado, bueno, no me importa, ya está, no tengo otra, no me queda otra. Pero siempre que los datos de una de las variables tengan errores relativos mayores, los voy a colocar en el eje Y. Entonces, bajo esta hipótesis, toda la demostración que sigue, que voy a acortar muchísimo, está en el ver, en el libro que subimos, que está en la bibliografía, en el apéndice 2 están todas las demostraciones que ustedes también tienen en la hojita de la clase de la página. Entonces, a partir de pensar que el modelo surge de aproximar con una recta lo mejor posible a los datos experimentales, siempre evaluando solamente en una dimensión, en lo que sería la dimensión de Y, surgen las dos posibilidades que vamos a ver a continuación. Una Profe, sí, una consulta. sí, ¿Hay algún criterio para determinar, o sea, qué tan chica tiene que ser eh, esa, o sea, esa la diferencia. incerteza de esa magnitud? Porque si no, o sea, si ya tenemos un criterio, por ahí las dos son considerablemente importantes como para que Sí, tengan peso, y uno tiene que elegir una sobre la otra, y yo qué sé, por ahí el método no funciona de esa manera, o sea, sí, no bueno, condice con la realidad. a veces no es lo ideal utilizar el método. La idea es, cuando uno utiliza y evalúa eso, es tratar de ver si alguna es un orden mayor que la otra. Suele uno pensar de esa manera. Muchas veces te va a pasar que las dos sean por ahí similares. El problema de eso no está en si son o no similares. El problema es si sus incertezas son muy grandes, es decir, si tu precisión es muy baja. Entonces ahí tenés un Claro, problema. Ahí el ajuste lineal y algo va a obviar, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? Pero ok. cuando vos decís qué criterio uso para ver si una es mayor que la otra, en general se usa, y bueno, y si una es el doble de la otra, si el error relativo de toda una columna de datos del eje Y es el doble que la del eje X, ya está. Si es un orden más, ya está, y así sucesivamente. ¿Mm? Si son del mismo orden, no ves muchas diferencias, va a ser lo mismo. Entonces lo que vos podés evaluar es que si tu precisión es bastante baja, es decir, que si vos tenés incertezas muy grandes, y también el ajuste puede llegar a tener un problema, utilizar el método. Pero bueno, no te queda otra. ¿Mm? Ok, genial. Bueno, a partir de esto hay entonces dos posibles casos. El caso en donde se pesan las incertezas propias de los datos, es decir, yo tengo incertezas en los datos, más allá de estos puntos, entonces, más allá de que uno puede evaluar este criterio de una manera de no pesar las incertezas, también puedo evaluar la idea de pesarlas. Bueno, los dos casos son, en un caso, cuando todos estos puntos tienen la misma incerteza, siempre hablando en I, porque recuerden que yo voy a estar pensando solo en I ahora. Entonces, si todos los puntos que me di, P1, P2, etcétera, tienen la misma incerteza, ¿cuánto va a pesar esta incerteza? Y bueno, para el ajuste, lo único que va a ver este ajuste no va a ser esta incerteza, porque todos los datos van a tener la misma incerteza. Entonces, lo que va a ver y lo que va a evaluar es la distancia únicamente de los puntos a la recta. Es decir, va a tratar de buscar cuál es la distancia del punto experimental respecto de la recta, que es lo que llamamos residuos. Yo lo nombré una vez y ahora lo vamos a ver muy profundamente. Entonces se evalúa la distancia del punto experimental a la recta y trata de buscar los parámetros de la pendiente y de la ordenada al origen, de tal forma que esta distancia cuadrática, la suma de todas las distancias cuadráticas, sea lo más chica posible. ¿Cómo hace eso? Bueno, la distancia de un punto experimental a la recta no es más ni menos que, hablando siempre en I, supongamos el P sub 2. Bueno, es el valor de I de ese P sub 2, por ejemplo este 3, menos el valor de I de la recta, que justo corresponde al mismo valor de X, es decir, este punto. Aproximadamente 2 será. Ahora, cuando yo miro el valor de I en este justo punto, bueno, I es esta recta. Entonces yo podría reemplazar, en vez del valor de I de la recta, a la recta en sí. Es reemplazar I por la función. Entonces, lo que sería el residuo es la resta de el valor de I de mi punto experimental menos el valor de I de la recta. Eso en este caso. Bueno,
El subíndice y implica que es en cualquiera de los casos. Entonces, cuando evalúo esto al cuadrado, el objetivo es tratar de sumar todos los residuos cuadrados, que es lo mismo que hacer la sumatoria de todos los residuos cuadrados, que acá llamé como una letra M mayúscula, por llamar. Entonces, lo que hace el criterio del método de cuadrados mínimos justamente es minimizar, hacer lo más chica posible la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, de estas distancias. ¿Y cómo lo hace? Que no lo voy a demostrar. Bueno, ¿para qué hace eso? Para encontrar M y B, tal que esta recta sea lo más aproximada a todos los datos experimentales. ¿Cómo lo hace? Bueno, para minimizar esta función, fíjense, esta función M mayúscula depende de la pendiente y depende de la ordenada al origen. Entonces, si uno este cuadrado lo fuera distribuyendo mediante lo que serían las técnicas bien de distribución, obviamente, del cuadrado, y para minimizar, ¿qué se hace? Es derivar la función respecto de una de las variables e igualar a 0, y derivar la función respecto de la otra variable e igualar a 0. Esa es la matemática que hace para minimizar justamente las distancias de los puntos experimentales respecto de la recta. A partir de hacer todas esas cuentas que están en el apunte, lo que obtiene justamente es el valor de M y el valor de B larga. Cuando uno sabe el valor de M y el valor de B, puede a partir de eso también calcular la incerteza de M y de B. Entonces, ¿qué hace un programa matemático para hacerlo más sencillo? Bueno, cuando uno dice, le voy a aplicar un ajuste por el método de cuadrados mínimos, un ajuste por un modelo lineal a mis datos experimentales, automáticamente el programa, si sabe que el modelo que ustedes utilizaron es un modelo lineal, le genera la recta que mejor aproxima a estos datos experimentales, mediante, por ejemplo, en este caso, este criterio, y les da el resultado de M y de B con su incerteza. No les va a dar la unidad, pero ustedes tienen que tener un criterio porque cada uno de estos datos puede tener una unidad que va a depender, obviamente, del eje Y, de la variable del eje Y y de la variable del eje Y. Entonces, Profe, sí. disculpe, la pendiente y la ordenada van a tener una incerteza que va a estar Sí. relacionada con qué. Bueno, va a estar relacionada con que para hacer este ajuste, fíjense que todo lo que hace, toda esta cuenta matemática, toda esta descripción, tiene incertezas porque tienen variables con incertezas. Entonces, fíjense que va a iterar y va a tirar varias pendientes para encontrar la mejor posible. Entonces, a partir de eso, tiene un juego el programa en donde tiene que encontrar y obtener incertezas. Porque no es, primero, la recta no es única. Y aparte, ustedes tienen variables también con incertezas. Entonces, todo eso lo tiene que contemplar el programa. Por eso es que tiene que generar una recta que tenga incerteza en la pendiente y en la ordenada al origen. Y lo que van a ver justamente, que viene a tu pregunta, es que las incertezas de estas son súper pequeñas en general, y eso nos habla que en realidad no parten de solo nuestros datos, sino que parte de lo que va iterando para encontrar esa recta. O sea que esas incertezas van a ser muy pequeñas para ustedes, justamente por eso, por ese, digamos, esa forma de iterar para encontrar la mejor posible. Entonces, a partir de lo que va iterando, va encontrando la mejor y toma incertezas a partir de las posibilidades que tiene entre una cierta cercanía. Digamos, esos son los criterios que suelen usar los programas. Entonces, a partir de esto, este es uno de los casos, que es cuando las incertezas en el eje Y, cuando uno midió, son similares, son del mismo orden, son iguales. ¿Qué pasa si yo mido y las incertezas de cada punto que medí son diferentes? Es decir, que hay incertezas que pesan más frente a otras. Bueno, en este caso, el criterio que se tiene que utilizar para hacer el ajuste es otro, es tratar de ver, de pesar, de tomar en cuenta las diferencias entre estas incertezas. Fíjense que es muy importante que muchas veces cuando uno les dice que un dato se midió con una incerteza, con una precisión que es muy, 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 muy baja, ese dato pudo haber tenido un error. La hipótesis que toma este criterio es que cuando uno tiene una precisión, una medida que es muy, 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 muy poco precisa,
no la considera, no la toma muy en cuenta, como que considera que uno cometió algún error o que hubo algo en el experimento en donde me llevó a ese resultado que no es tan confiable. Entonces, la hipótesis de este método, de este caso, el caso 2, es considerar a las incertezas que están en I a los puntos que fueron medidos en forma más precisa. Es decir, a los que cuando uno evalúa el error relativo son los menores en general. Y cuando hace eso... Profe, Sí. perdón que te interrumpa. Sí, no, por favor. ¿Qué ejemplo podemos tener de una magnitud que en diferentes medidas tenga distintas incertezas? Muchísimos. Lo van a ver ahora cuando hagan el ejemplo del caso que van a ver hoy. Y lo voy a explicar. Ah, ok. No me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Si me esperás, te juro que te lo doy en el ejemplo que van a ver justo hoy. Dale, genial. Buenísimo. Entonces, si uno tuviese... Disculpa, ¿ese sub I lo definiste? ¿Ese sub I? ¿El sub I? Sí, el sub Sí. I, no, me falta I igual a 1 a N. ese. No, perdón, el S sub I. El que tenés abajo dividiendo, digo. Ahora Ese lo cuento, no llegué a contarlo por la perdona, pregunta de tu compañero. Ahora lo cuento. Sorry. Entonces, lo que considera este método es tomar como más relevante a las medidas más precisas. Entonces, ¿qué cuenta hace ahora? Bueno, fíjense que antes nosotros tomábamos las distancias, los residuos entre el punto experimental, la distancia entre el punto experimental y la recta. Eso es lo mismo que encuentran en este numerador, perdón. Entonces, lo que hace es eso. ¿Pero qué hace? A cada término lo está dividiendo por ese sub I, y ahora viene el caso. ¿Quién es ese sub I? Fíjense, ese sub I es la incerteza en I de cada punto experimental, que es lo mismo que van a encontrar en muchos libros como el sigma, vendría a ser la incerteza que uno tuvo cuando midió este punto. Le puse ese sub I, porque bueno, también en muchos libros está ese sub I, como la desviación estándar de los datos o la desviación de las medias, o muchas veces van a encontrar el sigma, es la incerteza de este punto. Entonces, miren cuál es la diferencia. Cada término que suma a esta distancia, la divide por ese valor de incerteza. Entonces, fíjense que estos términos, cuando ese valor de incerteza es muy grande, este término se hace muy chico. Entonces, en la sumatoria se puede despreciar más un término cuya incerteza es mucho más grande frente a un término cuya incerteza es mucho más chica. Por eso este caso, el caso 2, es el que cumple justamente con la hipótesis de considerar a los datos más precisos como los más relevantes, porque ya lo pueden ver en la cuenta que hace. Entonces, lo que hace este método también es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, pero normalizados a lo que sería la incerteza de cada dato. Es decir, hace pesar a la incerteza con la que se midió cada uno de esos datos. Recuerden, siempre hablo en el eje Y. Por eso es que tengo que evaluar siempre cuando hago un gráfico de poner en el eje Y la variable que tiene mayor incerteza también, porque estoy despreciando todo lo que está pasando en el eje X. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de los dos métodos? Perdón, ¿puedo Sí. hacer una pregunta en la Sí. última diapositiva? Sí. Creo que me perdí un poco, o sea, la x al cuadrado sería la distancia al cuadrado del punto de la recta. Esto se llama chi cuadrado. Sí, el chi cuadrado es la sumatoria de esta distancia de los puntos medidos a la recta, que era lo que llamábamos residuos en el caso anterior, ¿sí? Dividido la incerteza de cada punto, y eso elevado al cuadrado. Sería como el m sobre la incerteza de cada punto. Sería exactamente, tal cual, Okay. es pesar, ahí está la diferencia. Acá está. Recuerden que el m era el cuadrado, la sumatoria de los residuos al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo, pero haciendo pesar la incerteza de cada punto. Ahora, fíjense esto también, que yo no lo nombré, claro, este es el famoso chi cuadrado, que muchas veces lo deben haber escuchado, y ahora igual voy a hablar de ello. Entonces, la diferencia de los dos casos es hacer pesar o no la incerteza. ¿Cuándo uso uno, cuándo uso el otro? Bueno, si en el caso de que todas mis incertezas son iguales en el eje Y, puedo usar el otro tranquilamente. Si en el caso en que sean distintas, debería usar este.
Y miren las diferencias. Bueno, estos son, traten de discriminar los puntos experimentales, que son los puntos con las barritas de incerteza, en I. Entonces, a todos estos puntos se le aplicó los dos métodos. El método rojo, que es el método sin ponderar, que es decir, sin tomar en cuenta las incertezas que se midieron de cada punto, y el método verde es tomando en cuenta las incertezas de cada punto. Y miren la diferencia de los ajustes. Cuando no se tomó en cuenta, no se ponderó, cuando no se tomó en cuenta las incertezas, la recta que el programa hizo fue la que mejor aproximaba a todos los puntos, sin pensar en las incertezas, simplemente pensó en las distancias de los puntos a esa recta. En cambio, la recta azul, ponderando las incertezas, miren que trata de acercarse siempre a todos los puntos más precisos, dejando un poco de lado los que tienen mayor incerteza. Entonces, esta es la diferencia entre ponderar o no ponderar. Para hacer las cosas bien, uno va a ponderar, de hecho los programas, igual en un programa matemático facilísimo, es simplemente buscar el ítem en donde dice que uno pese, haga pesar las incertezas. Entonces lo que uno va a tratar de hacer es, obviamente cuando tiene incertezas diferentes, es ponderar esas incertezas. Y va a ser justamente el caso de la que se dio. Bueno, a partir de esto, de esa muy breve comentario de lo que sería el ajuste por un modelo lineal y el método de cuadrados mínimos, repito que hoy lo van a ver, bueno, en la parte de los apuntes de la clase está el apunte de la parte del origin, y en la guía está la parte del Python, ¿no? Y en la parte del origin está también un apunte donde dice cómo hacer procesos con columnas y cómo hacer un ajuste por este modelo, pesando o no pesando justamente los errores. O sea que la metodología que van a llevar a cabo es como rápida y sencilla, digamos, no van a tener problemas. El tema es tratar de entenderlo. Y tratar de entender, bueno, ahora, una vez que uno modeló, hizo el ajuste, vamos a analizarlo, ¿no? Porque uno puede hacer con un programa matemático una aproximación lineal a nuestros datos experimentales, aunque nuestros datos sean cualquier cosa. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, lo que es importante es tratar de evaluar cómo fue la calidad de esa aproximación, de ese ajuste. Hay muchos parámetros estadísticos para evaluar la calidad de un ajuste. Nosotros nos vamos a detener por ahora en estos tres, que son el coeficiente de correlación de Pearson, es una R minúscula, que da idea de cuán bueno es ese ajuste. Ahora les voy a explicar un poquito mejor. El chi cuadrado reducido, que es algo muy parecido al chi cuadrado que recién les nombré, también lo voy a explicar obviamente, que tiene más que ver con la compatibilidad del modelo de esa recta, la compatibilidad que tiene con los datos experimentales de ustedes, y finalmente los residuos, que es lo que hablamos una de las primeras clases, que da idea de cómo se fueron distribuyendo los valores medidos respecto de esa recta. Al evaluar cada uno por separado, si uno evalúa solamente el coeficiente de correlación de Pearson y no se fija en otros, puede cometer un error, porque muchas veces, como les dije recién, los programas matemáticos ajustan a cualquier cosa con una recta, y muchas veces hay parámetros que se los da simplemente haciendo cuentas matemáticas sin pensar en si la aproximación es buena o no. Entonces vamos a evaluar las tres cosas de la siguiente manera. Bueno, ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Que relaciona justamente a las dos variables. La cuenta que hace, en el origen en particular, todos esos datos que les nombré recién se los da automáticamente. Les da el R, les da el chi cuadrado y les da un gráfico de residuos. Para entender un poco y para el que lo quiera, digamos, calcular, porque, bueno, también puse un ejemplo en la guía que tienen ahí en la página, en donde el ejemplo es claro, con 10 datos se puede calcular cuál es el R, digamos, cuál es el coeficiente de Pearson. Bueno, ¿cómo está relacionado el coeficiente de Pearson para ver cómo es justamente la correlación entre las dos magnitudes? La idea es que relaciona lo que serían las varianzas de cada magnitud con lo que sería la covarianza de estas dos magnitudes, que es la relación que hay entre ambas. Entonces, la varianza ya las vimos en las clases pasadas, es lo mismo que la desviación estándar al cuadrado o el sigma al cuadrado, según la literatura van a encontrar un dato u otro. Esta es la más común que se ve en general, lo mismo, que está relacionada con la fórmula que tenemos de la desviación estándar al cuadrado, es decir, de la varianza. Entonces, en el numerador tenemos la covarianza, que es muy similar, fíjense si lo ven, a la varianza, pero en realidad es
multiplicar cada uno de los términos que está relacionado con cada una de las variables. Entonces, a partir de esta cuenta, lo que se llega es algún valor, que obviamente está determinado por nuestros datos experimentales, donde ese valor puede estar entre -1 y 1. Menor o igual a -1 y mayor, mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. Es decir, está entre -1 y 1 y los puede incluir. ¿Qué se espera de estos datos? Que el módulo sea aproximadamente 1. ¿Cuándo me da a dar aproximadamente cerca de -1? Bueno, cuando la inclinación, la relación entre y y x, sea con pendiente negativa. ¿Cuándo me va a dar cercano a 1? Cuando la relación entre y y x tenga una pendiente positiva. Esa es la diferencia entre estos dos. Por eso uno a veces habla de módulo. Y fíjense qué es lo que pasa en el medio. A medida que se acerca a 1 o a -1, lo que se dice es que la relación es lo que sería lo de mejor calidad posible, es decir, es un muy buen ajuste. A medida que se aleja de estos datos, y cuando uno dice a medida que se aleja en realidad lo van a ver comparando con otras cosas, pero es muy traicionero el coeficiente de Pearson, porque cuando uno dice es súper cercano, me dio súper cercano a 1, quizás uno ve esta nube de puntos y dice, bueno, 0,8 es re cercano a 1. Pero en realidad, para lo que es este coeficiente, lo que uno espera es que sea muy, muy próximo a 1. Entonces, cuando uno ve que estos valores se alejan de 1 o -1, en caso de que no sea el módulo, lo que va viendo es nube de puntos, en donde, sí, la relación se aproxima a una relación lineal. Ahora, estos puntos experimentales están bastante más alejados de lo que sería la recta en sí. Entonces, esto es una de las ideas que nos da la calidad de lo que sería el ajuste. Pero, ¿qué pasa? Miren un ejemplo. Este es uno de los ejemplos. Estos 4 ejemplos de gráficos con un ajuste lineal, si uno los evalúa y les pide el cálculo de R, el valor de R da semejante, el mismo valor de R. Pero entonces, ¿qué está pasando? Es un engaño. El señor Pearson nos ha engañado. Bueno, en realidad, el R, el valor de R, tiene una confianza hasta cierto punto. Para evaluar concretamente si el ajuste es realmente confiable, hay que evaluar otras cosas. Entre ellas, fíjense cuál es la diferencia entre estos 4 casos, cómo están distribuidos los puntos alrededor de la recta. En el primer caso, están aleatoriamente distribuidos alrededor de la recta. En el último caso, fíjense que también, pero todo sobre un mismo dato, después hay uno lejano, y fíjense el segundo, es un caso muy obvio, en donde toda una primera parte está por debajo, toda una segunda parte está por encima, y toda una tercera parte por abajo. Claramente, y se ve muy bien en el segundo caso, esto no es una relación lineal, ¿no?, entre y y x. Entonces, ¿cómo veo esto? Bueno, más allá de que esto es muy obvio, uno lo puede ver a partir de los residuos. Cuando uno ve los residuos, que es la distancia justamente de los datos experimentales a la recta, uno puede ver diferentes casos. Hay un montón de casos que pueden ver, entre ellos voy a poner uno que es muy típico, que es el que no es el correcto, que sería el del caso 2, y otro que es el de los residuos que más alegremente nos pondrían, que es el caso justamente del ejemplo 1 de arriba. Entonces, cuando los residuos se ven que justamente la distancia de los datos experimentales a lo que sería esta línea, que es como la recta, se distribuye en forma normal. ¿Qué quiere decir en forma normal? Aleatoriamente alrededor de esa recta, como lo vimos en el caso del histograma aquella vez. Esta distribución es lo que a nosotros nos da una idea de una buena aproximación lineal entre y y x. Ahora, cuando vemos residuos de este estilo, lo que estamos viendo claramente, solo con ver los residuos, es que lo que estaríamos viendo en el ajuste es que hay muchos datos por debajo del ajuste, muchos por encima y muchos por debajo, distribuidos en zonas, como pasa acá. Y eso justamente me da una relación funcional que es muy diferente a una recta. Entonces, una ayuda mayor y de gran ayuda es ver los residuos de mi ajuste. Entonces, más allá de evaluar el R, que me puede dar, sí, me dio 0,98, y si veo los residuos y veo esto, y podría dudar de mi ajuste lineal. Entonces, por ahora estos dos juntos
sería una buena evaluación de la calidad de mi ajuste. Y para rematarlo, vamos a ver al famoso chi cuadrado reducido. Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Sí, ¿la pendiente de la recta influye también en el valor de R? Porque viste que tenías, al principio habías mostrado que había un R que podía ser positivo si la recta iría como para arriba y negativo Sí. si fuera para abajo. Y no, o sea, afecta la pendiente entonces, además de los residuos. No, la pendiente no es que afecta, lo que pasa es que la relación, voy un toque para atrás, lo voy a decir rápido así no aburrimos al resto, la relación entre positivo y negativo lo da por esta cuenta, fíjense en el numerador. En el numerador uno tiene lo que sería esta cuenta, ¿no? Entonces, lo que te va a pasar es que si esto va para abajo, como decís vos, disminuye, digamos, la disminución hace que esto sea negativo, y nada más. Es por eso, pero no, el valor en sí de la pendiente no. Sí va para arriba o va para abajo, es decir, sí es positiva o negativa, pero por esta relación que se da acá, que lo que te cambian son los signos. Eso se puede ver probando con algunos números. Pero no el valor en sí, ¿eh? Sí la orientación. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Profe, una consulta. Sí. No recuerdo si explicó o no, o sea, qué sería un residuo exactamente en este caso. Sí, lo expliqué. Supongo que sí. Lo expliqué cuando di el principio de la clase, que es, los residuos son justamente las distancias de los puntos experimentales a la recta, al ajuste. O sea, la distancia, ok. Lo vas a ver. En un ejemplo ahora que también voy a poner, se ven el número, y claro, es clarísimo cómo se refleja. Pero es eso, justamente está definido por eso. Bueno, y por último, vendría a ser la evaluación del chi cuadrado reducido. Recuerden que el chi cuadrado lo habíamos definido, no nosotros, sino el modelo pensando y ponderando las incertezas, como justamente la distancia, estos residuos, la distancia de los puntos experimentales a la recta, dividida la incerteza. Bueno, el chi cuadrado reducido es algo parecido al chi cuadrado, pero en realidad, que lo van a ver muchas veces, está de alguna manera normalizado al número de medidas menos 2, ¿y por qué menos 2? Porque en la ecuación que está involucrado al chi cuadrado tiene dos variables que nosotros desconocemos, que es m, b. Eso ahora no nos va a importar a nosotros, pero para que entiendan, el chi cuadrado reducido es lo mismo que el chi cuadrado normalizado al número de datos menos las variables que uno desconoce, que en una recta son 2, es n menos 2. No importa. Me quedo con el chi cuadrado reducido y lo que sí sé es que este valor, que puede ser cualquier número, obviamente de 0 en adelante, porque es un cuadrado, si el dato de chi cuadrado reducido es cercano a 1, es lo que a mí me da una idea de que el modelo en sí, esa recta, ese modelo matemático, es coherente con la relación que hay en mis datos experimentales. Con lo cual es lo que se espera. ¿Qué pasa si el chi cuadrado es mucho menor que 1? O sea, mucho menor implica entre 0 y un dato menor que 1. Bueno, digamos, si bien no es tan malo, es malo porque no es muy confiable, y si es mucho mayor que 1, más allá de lo que yo vea en el R, en el coeficiente de Pearson, este dato que es bastante fuerte también, si es mucho mayor que 1, me está diciendo que la relación entre mis dos variables y x no se modela muy bien por esa recta. Es decir, que no hay una relación experimental de mis datos que esté bien modelada por ese ajuste. Entonces, estos tres parámetros en sí, cuando uno puede decir, bueno, la verdad es que mi modelo es muy, muy bueno para mis datos experimentales, es decir, que el modelo que utilicé, este modelo lineal, ¿es realmente adecuado a mis datos experimentales? ¿Se ajusta a mis datos experimentales? Y uno espera ver que el R, el coeficiente de correlación de Pearson sea aproximadamente 1, que el chi cuadrado reducido sea aproximadamente 1, y que los residuos se distribuyan de esta manera, se vean de esta manera. No es fácil que se consigan estas cosas, pero es lo ideal. Y, sí, ¿alguna duda? Sí, perdón. Sí. Cuando vos decís chi cuadrado reducido, ¿te referís Sí. a la suma esa de los cuadraditos después de haber minimizado? O sea, vos minimizás, No, metés es esto. numeritos ahí. No minimicé.
es esta fórmula. Claro, pero ahí M y B son como incógnitas, ¿no? Claro, Sí, sí, por eso, está bien. Después de minimizar con los M y B que conseguiste. Ok. pero volviendo a esta fórmula, O sea, conseguís con los los M M y y los B B, los metés conocidos. ahí. Ok, lo metés Claro, lo ahí metés acá, exactamente. y te Después fijas cuánto haces vale la... chi cuadrado. Exactamente. Eso es lo que hace el Y programa, te tal cual. Ok, entiendo. Bien. Bueno, perdón. Bueno, listo. Me quedé por lo menos con esa parte. Ahora vamos a ver un poco cómo lo aplicamos y vamos a ver las dudas a partir de eso, ¿les parece? Para ver si surgen a medida que lo vamos viendo un poco más con el ejemplo. Recién dijimos que la idea de la clase de hoy es obtener la aceleración de la gravedad a partir de los datos del periodo del péndulo y las distancias, pero utilizando un modelo lineal, que es el que vimos. Entonces, bueno, ya me tratarán de irracional por todo lo que vimos y hablamos tanto de esa famosa recta, y tenemos esta ley que podemos asumir justamente como ideal para poder utilizar para nuestros datos, porque está la aceleración de la gravedad, que es lo que queremos obtener, tenemos medidos el periodo y tenemos medida la longitud. Lo que tenemos es un pequeño problemita, que es que la relación entre T y L no es lineal. Entonces, claramente, para aplicar el modelo lineal para obtener la aceleración de la gravedad, a partir de los datos que medimos, tenemos que hacer algo. De hecho, miren, y esto es lo que les quería mostrar, sin poner las incertezas, nada, hice como medio hacia lo bruto, dije, voy a aplicar el modelo lineal para el gráfico de T en función de la longitud, y voy a obtener el coeficiente de correlación de Pearson, R, y voy a observar los residuos. Y fíjense el coeficiente de correlación de Pearson. R me da 0,988. O sea, quien me diga que está lejos del 1, estaría un poco extrañada, ¿no? Es como que yo diría, genial, la calidad de este ajuste es excelente. ¿Por qué? Porque está muy cercano a 1. Ahora bien, primero que asumí algo que no es real, que el modelo lineal podría asemejar, podría, digamos, ajustar a la relación entre T y L. Con lo cual partí de asumir algo que no es correcto. Pero supongamos que no lo sé, entonces asumo eso y lo pruebo. Bueno, el R me podría engañar muchísimo. Ahora, miren los residuos. Justamente los residuos me están claramente mostrando que tengo muchos datos por debajo del ajuste, muchos por arriba, en la siguiente zona y en la última zona muchos por debajo. Con lo cual esta curvatura me la está mostrando claramente el tema de los residuos. Entonces ya ahí tendría que empezar a dudar si realmente la relación entre mis dos variables es lineal. Uno sabiendo la ley física que las relaciona, ya sabe que no es lineal, pero podría no conocer esa relación física. Entonces, por eso la importancia de observar los residuos. Y por eso en la clase de hoy nosotros lo que vamos principalmente a pedirles a ustedes es, cuando utilicen un modelo lineal, que lo van a hacer, es, aparte de reportarnos el gráfico de lo que hayan hecho del ajuste lineal, es al lado reportar el gráfico de los residuos. Entonces nosotros vamos a ver, y bueno, vamos a contemplar y ver cómo fue justamente ese ajuste. Entonces miren este ejemplo. No podemos utilizar el modelo lineal entonces para aproximar T respecto de L, con lo cual tenemos que, para tratar de obtener esa famosa G, hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como la relación entre T y L no es lineal, nos vamos a tener que tratar de idear, hacer algún cambio de variables para obtener una relación lineal con los datos que nosotros conocemos. Una forma, a veces hay más de una forma es, ¿qué pasaría si yo a cada término de la igualdad elevo al cuadrado? Me queda t cuadrado igual a 4 por pi cuadrado, porque elevé al cuadrado, por L sobre G. Acá está separadito, no importa, lo puse por comodidad. Fíjense, elevé al cuadrado ambos miembros. En esta relación, T tampoco es lineal con L, ¿no? Porque acá hay un cuadrado. Pero ¿qué pasa si hago un cambio de variables? Y digo, llamo I a t cuadrado y x a L. Si yo graficara I versus X, por ejemplo, es decir, T cuadrado versus L, la relación que se asemeja a esto, quizás no me dan mis datos experimentales, pero este modelo ya es un modelo lineal.
ya relaciona t cuadrado con L en forma lineal. Dice, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo ya llegué a poder relacionar dos variables, t la medí, con lo cual puedo calcular t cuadrado, no tengo problema, y L la medí, con lo cual sí podría graficar, podría hacer un gráfico de puntos de t cuadrado versus L, y podría aplicar el modelo mediante un ajuste lineal, en donde el parámetro que está acompañando a L sería la pendiente de este ajuste lineal, que sería 4pi cuadrado sobre g. Entonces, si en mi programa matemático yo aplicara el ajuste lineal sobre el gráfico t cuadrado versus L, y el programa me sirviera, gracias a Dios, el valor de la pendiente con su incerteza y el valor de la ordenada de origen con su incerteza, chan, a partir del valor de la pendiente, yo sé que podría calcular G. Lo vamos a ver también en un ratito. Pero fíjense, sobre una relación no lineal entre T y L, uno puede, haciendo un cambio de variables, obtener lo que uno quiere, que es el objetivo, es obtener G, y uno conoce que la relación no es lineal, pero puede llevar a una relación lineal entre variables que midió a partir de un cambio de variables. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la clase de hoy. A partir de los valores de período que ustedes encontraron para los distintos valores de longitud, uno tiene una tabla con los datos del período, y tiene una columna con los datos del período y una columna con los datos de la longitud. Entonces, si eleva cada uno de los datos del período al cuadrado, ya va a tener una nueva columna con los datos del período al cuadrado. Esto no hay que hacerlo a mano. Ya no hacemos más nada a mano. Ya no agarramos cada dato del período y lo elevamos al cuadrado. Vamos a aplicar un método, el programa nos permite elevar al cuadrado toda la columna. En el Origin está especificado en el apunte, y en el Python ya está también especificado, con lo cual no van a tener problema, no van a tener que hacer a mano estas cosas. Entonces, a partir de tener ya la columna con los datos de t cuadrado y la columna con los datos de L, uno podría, ahora vamos a ver si lo podemos hacer de verdad o no, podría hacer un gráfico de puntos con sus incertezas y obtener a partir de la pendiente el valor de G. Antes de continuar con esto, que les voy a dar un poco más de detalle de esto, quiero saber, ¿a alguno se le ocurre qué otro cambio de variables podría hacer o qué otro gráfico podría hacer tal que también podría ser este mismo cambio de variables, digamos, con esta fórmula? O sea, yo no entiendo por qué no podés poner, tipo, se puede poner periodo, tipo T lo pones normal, no al cuadrado, y pones raíz de L en vez de L. Ahí está tu respuesta a mi pregunta de recién. Eso es un cambio de variables. Pero sería lo mismo que la primera, la ecuación. La ecuación es la misma, pero lo que graficás no. La clase pasada vos graficaste T en función de L. Y ahora tendrías que graficar, para que sea una función lineal, T en función de raíz de L. ¿Por qué? Ahí va, yo no entendía por qué pasaste a lo otro, entonces. No, porque el primer ejemplo que quise dar, antes la presentación la tenía al revés, lo había armado al revés. Dije, bueno, doy este ejemplo que es más fácil, y después este. Pero si daba este ejemplo, todos iban a querer seguir este ejemplo. Y en realidad, lo que les vamos a pedir es que armen este ejemplo, para que todos tengamos lo mismo. Pero bueno, sí, es indistinto, obviamente. Tal cual, esa es la respuesta a mi pregunta, inconscientemente, es que puedo hacer otro cambio de variables. Siempre hablo de cambio de variables porque llamo y y x para pensar en un gráfico de y versus x, ¿no? Entonces, en este cambio de variables sería t en uno de los ejes y raíz de L en el otro eje. ¿Por qué es lineal? Y bueno, porque y, que es una función dependiente de x, tiene de este lado de la igualdad a x sin potencia. Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces yo sé que es lineal. Entonces, estas son dos opciones que se podrían hacer, estos dos cambios de variables se podían hacer para tratar de obtener G, la aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a guiarnos, sí. No entiendo bien por qué, o sea, si la relación entre dos magnitudes físicamente es de una determinada manera, ¿por qué a nosotros nos serviría manipular de esta manera para generar una aproximación lineal? O sea, ¿qué ganaríamos si en realidad no es esa la relación que tienen las magnitudes a nivel físico? Bueno, primero plantearte cuál es el objetivo.
Si tu objetivo es ver la relación que tiene T versus L, no tenés que hacer nada de esto, lo vimos la clase pasada, ¿no? Ahora, si tu objetivo es tratar de obtener alguno de los parámetros de esta ecuación utilizando algún modelo, y el único que conoces es el modelo lineal, tenés que tratar de manipular las cosas para llegar a una relación lineal de tal forma de poder, de alguna manera, despejar la variable que vos querés obtener. Fíjate que lo primero que dije de la clase es ¿cuál es el objetivo? Acordémonos cuál es el objetivo, obtener G. Entonces, si yo tengo una relación que no es lineal y no conozco el modelo no lineal, no podría obtenerlo a partir de mis datos experimentales. Ahora, ¿por qué? Claro. Tu pregunta me viene bien a esto. ¿Por qué voy a hacer eso en vez de despejar G? Por ejemplo, ¿no? Porque yo podría despejar G de acá y listo, ¿no? Es una manera. De hecho, lo hicieron ustedes. Sí. Bueno, ¿por qué nosotros les pedimos medir para tantas longitudes el valor del período? Y ahora les vamos a pedir que obtengan G a partir de todo un modelo y no a partir del despeje de G a cada uno de los datos que ustedes midieron. Y porque calculo que buscamos ver que, aunque vayan cambiando las longitudes, el valor de G va a ser el mismo. Bueno, pero supongamos que alguien viene y me dice, yo calculo G para el primer punto, calculo G para el segundo, así, y hago un promedio. Fíjense que G siempre, uno dice va a ser el mismo, pero siempre es un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, de la otra manera, uno también podría obtener G, ¿no? O sea, obtener el valor de G para cada longitud. Tengo la longitud 1, el periodo 1, despejo, o sea, tengo G1. Para el periodo 2, la longitud 2, y obtengo y tengo G2. Y así tengo 10 datos de G. Eso lo podría hacer. Con sus incertezas, ¿no? Porque tanto L como T tienen sus incertezas. Sería utilizando el criterio, obviamente, de la fórmula de propagación de errores, bla, bla, bla. 1000 años, pero lo obtengo. Y obtengo 10 valores de G y promedio. Eso lo podría hacer. Ahí, ¿cuál es la diferencia de hacer esto? Que ahí no estoy contemplando que hay puntos que están más alejados que otros frente a lo que es una relación, en este caso obviamente lineal, que es la que sería acorde a mi medida. Entonces lo que hago de la otra manera es meter en la bolsa todas las, digamos, a todos los valores por igual. Acá no meto en la bolsa todos los datos por igual. Hay datos, si yo hubiese medido un dato por acá arriba, no sé si se ve mi mouse en realidad, pero un dato muy alejado de la recta, lo que me estaría pasando, se ve joya, lo que me estaría pasando es que este modelo toma en cuenta que acá hay una distancia grande y todo ese problema que tengo con esa distancia grande me lo mete en el error. En el otro caso, no lo estaría contemplando en el error. Lo estaría contemplando, un dato muy alejado de G, lo estaría contemplando en el valor medio. Entonces ese valor medio sería diferente cuando en realidad estoy haciendo pesar mucho un dato que no es relevante. Entonces, lo más representativo dentro de lo que sería mi posibilidad, que es lo que tengo de largo de un hilo, lo más representativo es tratar de obtenerlo a partir de contemplar un método que pese, que haga pesar los distintos puntos respecto de una media. Entonces, este es el dato más, la forma más representativa. Por eso hacemos todo esto, para obtener el valor de G. Ok, joya. Bueno, bien, entonces, fíjense, a partir del objetivo, que es obtener G, y a partir de los datos experimentales que tenemos, y del objetivo que es obtenerlo mediante un modelo lineal, no me queda otra que hacer un cambio de variables, ya sea este o este, para poder realizar un gráfico, hacer un ajuste y poder a partir de la pendiente obtener el valor de G. Esa va a ser la tarea. Ahora, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Yo hasta ahora asumí que en el eje Y va a estar T si hago de esta forma, o T cuadrado si hago este método. Entonces, lo asumí. Pero tienen que tener en cuenta que no lo puedo asumir. ¿Qué tengo que saber para poner toda la columna de T cuadrado en el eje Y? Que el error relativo de los valores de T cuadrado sean mayores que los errores relativos de los datos de L. Que es la hipótesis de cuadrados mínimos para utilizar este modelo. También ahora lo voy a volver a nombrar. Entonces, fíjense,
¿Cuál es la tarea? Tenemos medido T y tenemos medido L. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso puse una tabla de cualquier lado, pero tenemos los valores de L con su incerteza, tenemos los valores de T con su incerteza. La idea es graficar T cuadrado versus L o L versus T cuadrado, dependiendo de los errores relativos. Entonces, para saber, lo primero que tengo que saber es qué errores relativos son mayores, si los de T cuadrado o los de L. Entonces, el primer paso es colocar una nueva columna donde tenga los valores de T cuadrado. Es decir, que a esta columna le tengo que asignar los datos de T cuadrado. La forma de hacerlo, en el origin, es a partir de las consignas en columnas. Es decir, que haga la columna C al cuadrado, o columna C por columna C. Lo van a ver en el apunte. Bien. Y luego tengo que calcular las incertezas absolutas primero, de T cuadrado y de L. ¿Por qué primero tengo que calcular las incertezas absolutas de cada uno de estos dos? Porque luego tengo que obtener los errores relativos de cada uno de estos dos. Entonces, voy llenando con columnas, en el caso del origen, ¿no? Entonces, tengo la incerteza de T cuadrado y la incerteza de L. La incerteza de L ya la tenía al principio, ya la había colocado la clase pasada. ¿Cómo calculo la incerteza de T cuadrado? Yo puse propagando, wow, propago. ¿Qué cosa? T cuadrado ya es una función, una fórmula. Es como x al cuadrado. ¿Cómo calcularía la incerteza, propagando obviamente, de x cuadrado? En este caso T cuadrado. ¿A quién se le ocurre? Es 2x0 por delta de x. Perfecto. Fíjense, propagando significa poner la derivada parcial de esta función, digo parcial, pero la única variable es t, con lo cual es la derivada de esta función respecto de t, elevada al cuadrado, por la incerteza de t, elevada al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Entonces, la derivada de esta función es 2 por t. Es el pequeño ejemplo que quería dar para que no se, digamos, se mezclen cuando hagan la propagación. Bien, lo dijiste perfecto. Fue María Alejandra, seguro que fue, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto lo dijiste. Bueno, Una pregunta. sí. ¿No deberíamos usar la otra parte de la ecuación? O sea, vos estás usando ahí que t cuadrado depende de t. Para propagar. T cuadrado es una función justamente que depende de t. ¿De qué depende si no? Ah, yo pensé que había que usar lo de 4pi al cuadrado sobre g por L. No, porque ahí estás mezclando. Yo quiero la incerteza de t cuadrado. La incerteza de t cuadrado es cuando yo tengo f de t es t cuadrado. Entonces, ¿cuál es la incerteza? Por sí misma te la da. Vos no podés usar otra fórmula para sacar la incerteza cuando vos querés sacar la incerteza a partir del dato que me diste. Ok. Pero, o sea, t cuadrado no depende de L también. ¿Y podrías calcularla de ahí? Bueno, pero ¿vos conocés esto? No podrías calcularlo, ¿entendés? Tu incógnita es g, con lo cual Claro. no lo podrías calcular de ahí. Entonces, vos t cuadrado, sabés que tenés la incerteza de t, y sabés que t cuadrado es una función de t, con lo cual ya está, Claro. haces una propagación. Con lo otro te estás enroscando y no llegas nunca a ningún fin, porque partís de volver a lo que sería tu búsqueda, tu incógnita. Entonces siempre se pensá lo primero más sencillo y después rebuscalo. Okay. Entonces, a partir de calcular el error relativo de t cuadrado y el error relativo de L, que el error relativo de L no es más ni menos que delta L sobre L, que fíjense, acá está el error relativo de L. Fíjense que son varios errores relativos. Entonces me dirán, pero no termino de entender por qué son varios. Porque por cada punto de L, yo tengo un error relativo. Porque el error relativo, por ejemplo, de L es delta L sobre L. Entonces voy a tener, siempre son operaciones por columnas, no lo van a hacer de a uno, repito, pero voy a tener toda una columna con los errores relativos de L y toda una columna con los errores relativos de t cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de graficar? Tengo que comparar los datos de esta columna con los datos de esta columna. ¿Y cómo comparo? Fíjense, estos varían todos. Bueno, hay que ver si los que son de t cuadrado, primero hay que ver si varían o no varían.
Y por eso ahí está la pregunta que me hizo, yo no me acuerdo quién fue, cuando me dijo, ¿cuál va a ser el caso en donde veamos incertezas que varíen? Bueno, en este caso las incertezas no varían. ¿Dónde está? No varían en t. Acá tengo el error de t. Pero fíjense las incertezas en t cuadrado, varían. Y yo voy a tener que graficar t cuadrado. Con lo cual en este caso van a hacer pesar justamente las incertezas. Ese va a ser un caso. Bueno, entonces... Sí, ¿por qué varían? Perdón, profe, sí, yo te había preguntado, ¿por qué varían tan así? Bueno, pero justamente porque lo que implica primero tu incerteza inicial, fíjate que hay datos que son más pequeños y datos más grandes. Entonces, la incerteza de t, acá, la incerteza de t va a estar metida en tu fórmula de propagación de errores. Y es fija. Pero lo que no es fija es t. Entonces, para el punto 1, t va a valer esto. Pero en el caso 2, t cambia. Entonces, la fórmula de propagación de errores va a ser 2 por t por el error de t. Con lo cual va a variar esto respecto de la de arriba. Por eso es que cambia. Y muchas veces lo que se hace es que, como en general el valor de t, el valor de, iba a bajar como si fuera la tabla, qué bizarro. El valor, en este caso de t, aumenta, lo que te va a dar es que justamente esta incerteza va a aumentar, porque t está metida en la propagación de errores. Entonces es fuerte la incerteza en este caso. Estamos haciendo una operación matemática donde la incerteza es fuerte. Pero fíjense que ustedes después, esta incerteza, se la adjudican al t cuadrado. Y miren el t cuadrado, el valor de t cuadrado también aumenta un montón. Con lo cual el peso, en realidad, no es que es tan grande. Cuando uno la ve sola, bueno, dice, sí, es inmenso. Pero no pesa tanto frente a lo que sería hacer t cuadrado. Entonces, volviendo... Tiene sentido que el error de t cuadrado aumente mucho, porque si no es como que si fuera siempre el mismo, entonces, o sea, como que te queda algo muy grande, el t cuadrado que va aumentando y el error tiene que aumentar. Tal cual, totalmente, totalmente. Estás haciendo una operación matemática sobre números, con lo cual no es lo mismo que medir. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de comparar? Bueno, justamente se comparan la columna de los errores relativos de L y la columna de los errores relativos de T, y la que ustedes ven, muchas veces ven diferencias de un orden o más. Bueno, la columna cuya mayor cantidad de números sean más grandes que la otra columna va a ser la variable que uno grafique en el eje Y. Entonces, puede ser que el error relativo de t cuadrado me dé muy pequeño. Fíjense cuál es el error relativo de t cuadrado. Es dividir la columna de el error de t cuadrado, de delta t cuadrado, sobre t cuadrado. ¿Sí? Y bueno, fíjense, ya lo estoy viendo. Ya voy a ver que estos van a dar datos muy chiquitos. Entonces, le puede pasar que finalmente t cuadrado no se dibuje en el eje Y, sino que tenga que ponerse en el eje X. Y en el eje Y tenga que ponerse el valor de L. Entonces, ya vamos a ver qué pasa también en ese caso. Vamos a ver cómo seguimos y vamos a ver el ejemplo. Entonces, la idea es, una vez que uno evalúa eso, graficar t cuadrado en función de L, o L en función de t cuadrado, realizar el ajuste lineal, evaluar a partir de los datos que le da el programa de R, chi cuadrado reducido. Una consulta. Chi cuadrado reducido. De la diapositiva anterior. Sí. Ahí en la fila G, la columna G, perdón, es error de L, pero no es el mismo error que en la B. No, error relativo. O sea, vos ya lo hiciste. Esas son mis nomenclaturas cotidianas. Okay. Esto lo hice como así, medio como lo haría yo en casa, digamos. Está bien. Y le puse R, porque yo al error relativo lo llamo R, y puse error acá en vez de ponerle delta L. Por un tema de rapidez, lo hice así, digamos, como más sencillo en ese sentido, pero no, repito por las dudas, muy buena tu pregunta, para que no confundir. El error, cuando le puse acá error, es el delta L, la incerteza de L, ¿sí? Y el E sub R es error relativo, es haber hecho la columna, en este caso, B, dividido la columna A. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? No me acuerdo quién preguntó. Bueno. Sigo entonces adelante. Bueno, a partir de entonces de evaluar los errores relativos y saber qué uno va a dibujar en el eje, qué va a colocar en el eje Y, qué va a colocar en el eje X, lo que hace es el gráfico, el ajuste lineal,
evaluar la calidad de este ajuste con con R, chi cuadrado reducido, y los residuos, acá me olvidé la palabra reducido, y obtener G. ¿Cómo lo hago? Ayuda. Esto ya está toda la clase tiene más cosas de lo que ahora voy a comentar, pero como para que ya vayan, digamos, a hacer las cuentas fácilmente. Si uno grafica, si de casualidad el error relativo de t cuadrado le dio mayor que el de L, uno tiene esta fórmula. A partir de la pendiente, uno tiene la pendiente con el valor más representativo y su incerteza, y también con una unidad. Entonces, sabe que la pendiente, el valor de la pendiente va a ser, la pendiente va a estar dada por la función 4pi cuadrado por G, sobre G. Entonces, puede despejar G de esta igualdad. Entonces ya sabe que G es 4pi cuadrado sobre M. Ahora, ¿cómo conozco G como intervalo de confianza para reportar, etcétera? Bueno, G, el valor más representativo de G, va a ser evaluar en esta función el valor de la pendiente que me dio el programa más representativo. El valor de M más representativo. Entonces ya voy a obtener el valor más representativo de G. ¿Cómo evalúo la incerteza de G? Y ahora viene un poco la pregunta que me hiciste, Santiago. Bueno, en este caso yo sé que G depende de todo esto. Si tengo los datos, conozco a pi, conozco su incerteza porque depende de cómo lo redondeé, y conozco a M porque ya me la dio el programa, y conozco su incerteza. Entonces la incerteza de G sale haciendo propagación, porque es una medición justamente que depende de dos variables que tienen incerteza. Entonces acá está el machete de cómo es la fórmula de esto, pero háganlo ustedes, después verifíquenla, pero es derivar el primer término respecto, la derivada parcial de esta función respecto de M. Ahí, sí. Esa derivada parcial está bien, no debería ser... Puede que esté mal, ¿eh? Menos, si me la corregís, claro, la sería corrijo. menos 4pi cuadrado sobre M cuadrado. A ver, M a la menos 1 es M menos 1 sería menos 1 menos 2. Sí, perfecto. Buenísimo. Ya la corrijo. Bueno, corrijan esta. Bien, me encantó. Si la llegan a usar es porque no la hicieron ustedes y no la copiaron. Perfecto, la pensé como a la 1/2. Le vi mal. Y creo que en vez de 2 es 4, ¿no? Sí, es 4 y es M cuadrado. Claro, 4pi cuadrado sobre Tal M cual. cuadrado. Tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, y esta respecto de pi. Sí. Sí, eso iba a decir, pero no corresponde, o sea, no iría la de pi porque no nos dijiste en unas clases anteriores que como si pi la usamos en la calculadora, entonces la redondeamos con un orden muy alto, entonces no, como que no cuenta. Es despreciable, hablemos correctamente. Hablemos correctamente, me encantó. Bueno, fíjate la pregunta que pongo acá. ¿Puedo despreciar el término de pi? Yo coloqué todas las derivadas porque asumí que tengo dos variables con sus incertezas. Y la pregunta ¿es despreciable? O sea, ¿vale la pena hacer esta cuenta con este término? Entonces la pregunta es para que el que quiere la pueda hacer y darse cuenta que es despreciable, si es que utilizó una incerteza de pi tan pequeña que esto sea despreciable. Y el que utiliza 3,14... Sí, perdóname, Claudio. Sí, hay un criterio para despreciar, pi. Sí, a partir de los errores relativos, sí. Y dejarlo en un orden de magnitud más bajo que lo que hablamos la otra vez. Sí, tal cual. Hay un criterio. Puedes usarlo si ya lo sabes, Claudio. Ahora, en sí, lo que les digo a ustedes es que si pueden usar el pi de la calculadora es más fácil justamente para tener idea de eso. Ahora, como dice Claudio, bueno, el criterio que pueden usar es que esto es una división. Entonces, a partir de evaluar los errores relativos, lo pueden pensar. No lo voy a dar acá, pero tiene que ver con eso. Es la clase que evaluamos un poco la relación de errores relativos. Ahora, lo que estaría bueno es que trataran de ponerlo y ver cuán despreciable es, si es despreciable o no. ¿Vale? Es un término. Bueno, ¿qué pasa si no me da que el error relativo de t cuadrado es mayor que el error relativo de L? Bueno, si no ocurre eso, lo que tengo que hacer es colocar en el eje Y la variable L y en el eje X la variable t cuadrado. En ese caso, la fórmula, el cambio de variable, ya va a quedar. En vez de que en Y tenga t cuadrado y en X tenga L, va a quedar que Y va a ser L y en X
voy a tener t cuadrado, o sea que x va a ser t cuadrado. Con lo cual lo que tengo que hacer es despejar de esta fórmula L, para que sea ahí, y ya la fórmula va a cambiar. Entonces la pendiente cambia y va a quedar, fíjense, esto lo que hice fue g pasa multiplicando y 4pi cuadrado pasa dividiendo. Entonces simplemente cambia la fórmula. No solo cambié los datos en los ejes, cambié la relación. Ahora es L en función de t cuadrado. A partir de esto, también con el ajuste, el programa me da el valor de la pendiente y la ordenada al origen. Y ahora lo que cambia son las cuentas finales. Ahora, para encontrar el valor de g, yo sé que la pendiente es g sobre 4pi cuadrado, entonces despejo g y ya tengo otra fórmula. Y la incerteza de g va a estar dada por propagar pi. Entonces, fíjense que qué pasa si los errores relativos no son como la teoría me dice, me dan al revés. Bueno, hay que cambiar la fórmula, hay que despejar y siempre en función de x. Esa es la única diferencia respecto de la última parte de esta práctica, de lo que les vamos a pedir, es que, aunque sea un integrante del grupo, no les pedimos que lo hagan todos, para que quizás alguno tiene más facilidad, o lo hace más rápido, o le gusta, o se lo debe a sus amigos, a sus compañeros, que haga este siguiente experimento. Fíjense que la clase pasada nosotros medimos 14 periodos juntos, a partir justamente de la idea de evaluar la incerteza que ya veníamos midiendo. Entonces nos daba que con 14 periodos podíamos utilizar tranquilamente la incerteza del periodo, justamente como lo habíamos hecho. Entonces, probemos una cosa que estaría bueno para probar ahora que sabemos el modelo lineal. Que alguien agarre, que tenga armado obviamente el péndulo, y que mida el periodo, fije una longitud, o sea, no varíe la longitud, agarre una única longitud, donde vio que se movía bien, y que haga la siguiente experiencia. Cuando nosotros hablamos de medir el total del periodo para n periodos, bueno, que tome n periodos con n desde 1 hasta 15. Es decir, el periodo de A1, por ejemplo, tomo la longitud, prendo, tomo un periodo, eso va a ser el valor de t' para n igual a 1. Hacer pasar 2 periodos, es decir, prendo, miro 2 periodos y apago. Es decir, para el valor de n igual a 2, son 2 periodos. ¿Cuánto es el t'? Es decir, el tiempo total de 2 periodos. Para n igual a 3, el tiempo total de 3 periodos. Y así sucesivamente hasta 15. Es decir, van a tener una columna con 15 datos de tiempo total, que va a ser el tiempo transcurrido para n periodos. En el caso de n igual a 1, el tiempo transcurrido para un periodo. En el caso de n igual a 10, el tiempo transcurrido de 10 periodos. Eso les va a llevar un ratito. Entonces van a tener una columna en donde a lo que uno le interesa, digamos, que lleguen, es a ver cómo es la relación del tiempo en función de la cantidad de periodos. Si uno coloca en el eje X el dato de la cantidad de periodos, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 15, y en el eje Y el tiempo total medido para cada caso, para cada n, junto con su incerteza, que es la que siempre vimos, entonces que grafiquen t', que es el tiempo total para cada caso, en función de n, y que traten de hacer un ajuste lineal y evalúen los residuos de ese ajuste lineal. Solamente, sin sacar la pendiente, nada, si quieren chusmear la pendiente sería interesante también, porque es algo que tiene significado, pero que evalúen los residuos. A ver, ¿cómo dan los residuos de ese ajuste lineal? Porque nosotros asumimos que medir 14 periodos era lo mismo que medir de a 1, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, ¿es lineal esa relación? O sea, medir 15 periodos juntos, ¿es lo mismo que hacer 15 por un periodo? Vendría a ser esa la idea. Pero bueno, después discútanlo ustedes. Les agrego algo por las dudas. Sí. Para que no tengan que estar reiniciando el péndulo cada vez, ¿no? Si lo hacen desde el celular, pueden tocar el botón del app e ir midiendo todos los periodos uno atrás del otro. No tienen que frenarlo y esperar a que pasen 2. Perfecto. De paso no meten más errores posibles de capaz no van al mismo ángulo y demás, ¿no? Perfecto. Bueno, fíjense que con todas estas cosas que hay un mundo abierto para que hagan más cosas.
también está bueno, no voy a hablar hoy porque tenemos un montón, pero sí está bueno para que vayan pensando, ideando más adelante. La práctica especial se pueden hacer cosas, obviamente, que tienen que ver con cosas que no pudimos hacer nunca por el tiempo que tenemos corto, pero hay un millón de cosas. Para que se den cuenta que fácilmente uno puede hacer un ajuste lineal. Esto está, no se los voy a contar acá porque ya está en la parte del apunte. Y que en la parte de pesar, de ponderar o no ponderar, en el origen hay una parte en donde se llama justamente el peso del error, y ponderar las incertezas en el origen es colocar la palabra instrumental, es la manera que pondera, y que se puede marcar en las opciones un montón de cosas que si uno quiere observar qué le pasa a un montón de parámetros. En este caso está el chi-square reducido, para que sepan, está el coeficiente de correlación de Pearson también, para que sepan. Y que esto, que es muy importante, cuando me decían, el programa te da el error, la incerteza, el valor más representativo, etcétera. Bueno, en particular el origen lo que da es una tabla de datos, en donde está la pendiente y la ordenada al origen, donde dice value es el valor más representativo y donde dice estándar error es la incerteza asociada. Entonces, el resultado no va a esta tabla de datos, con todo esto infinito, horrible, sino que el resultado siempre se expresa de esta manera, como lo vimos siempre. Tomo dos, por ejemplo, en el caso del slope, o sea, de la pendiente, tomo dos cifras significativas en la incerteza. Esto era 0,2454,1, bueno, redondeo a 0,25, y a partir de ahí utilizo el valor más representativo, que acá me da 3, 7, 7, 6, 6, 1, etcétera, lo redondeo de tal forma de hacer coincidir los decimales de este valor con este valor. Entonces, ya teniendo la pendiente, por ejemplo, es que puedo hacer todas las operaciones para obtener G. Fíjense que lo van a ver sencillo. Y lo último es que también el origen les da el gráfico de residuos.